La prensa fifí tramposamente está publicando encuestas de la caída en la popularidad del doctor Hugo López-Gatell. Esto se entiende por la crisis del COVID y porque mucha gente no puede salir de casa a realizar sus actividades. Pero lo que no hacen tramposamente es publicar encuestas donde la figura del doctor Hugo López-Gatell seguramente aparecería en el primero o segundo lugar con respecto a la preferencia electoral presidencial del año 2024. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en Gatell 2024. Prensa fifí no publica encuestas para presidente porque ya saben la respuesta. Este es el encabezado y agárrense. Y bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. Habiendo dicho esto, vámonos de lleno a toda la información, al Miro Visor, porque con Miro Investors tienes la mejor visión para tus inversiones. Como dice esta nota tramposa de El Financiero, cae la curva de popularidad de López-Gatell, pero es el funcionario favorito de la Cuarta Transformación. El subsecretario se mantiene como el funcionario más popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de esta leve caída, sigue siendo muy popular. Así lo revela la encuesta del Financiero realizada en mayo a 820 entrevistados adultos vía telefónica. Marcelo Ebrard se ubica en el segundo lugar con 45% de opinión favorable, 15% desfavorable y nivel de conocimiento de un 75%. Esta es la encuesta tramposa que publica El Financiero. Sin embargo, lo que no podemos dejar de notar es que no publican encuestas presidenciales. A estas alturas del sexenio pasado, ya había encuestas presidenciales donde se hablaba de Luis Videgaray, donde se hablaba de... ¿se acuerdan ustedes de Ricardo Anaya? Se hablaba de Javier Corral, es decir, muchas figuras de lo que es hoy la oposición que decían que iban a ser presidentes, Osorio Chong y demás. Ya había encuestas a estas alturas del sexenio pasado, pero no lo están haciendo porque estas encuestadoras saben que si hicieran la encuesta, el primer lugar para ser presidente de la República hoy por hoy sería el doctor Hugo López-Gatell. Así de claro y así de contundente es lo que tengo que decirles para el día de hoy. Sin embargo, el doctor Hugo López-Gatell dio una entrevista a un periódico fifí que es El Universal, y les dijo en su cara hasta de lo que se les iban a... Bueno, les desmintió en su cara todas las mentiras que publican y habló de posibles aspiraciones electorales. ¿Me acompañan a verlo? Ya está tomada la pandemia. Todavía no, en México ni en el mundo. Con buenos reflejos políticos, de inmediato López-Gatell evita la contradicción con su jefe y explica. Aquí parafraseo al presidente cuando dice que estamos domando. Nos referimos técnicamente al hecho de que la Jornada Nacional de Sana Distancia, que pertenece al mundo de las estrategias de mitigación comunitaria, logró, y esto lo podemos constatar, que se redujera la cantidad de casos por día y que en lugar de que se presentara una importantísima demanda de servicios hospitalarios, estos se fueran difiriendo en el tiempo. Entonces a eso nos referimos con que se está domando la epidemia, que logramos administrar el riesgo. Sin embargo, debe quedar muy claro, lo decimos también con mucha frecuencia, lejos estamos todavía del final de la epidemia. La conferencia nocturna sobre el informe de casos de COVID-19 ha terminado. Sin perder el porte y manteniendo la sonrisa, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell camina hacia la sala donde charló con El Universal. Tenemos algunas predicciones que nos elaboran grupos de matemáticas y matemáticos de universidades públicas e institutos públicos de investigación, y lo que se ve es un elemento que identifico que ha sido difícil que se comprenda en algunos sectores de la sociedad. No hay una sola predicción para el país. Ahorita tenemos a la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 10 días de una tendencia estable y unos 5 de una tendencia de descenso en el número diario de casos. Todavía muy temprano, pero ya hay una tendencia. En cambio tenemos Veracruz, está a mitad de su curva epidémica, Puebla está al inicio de su curva epidémica, es más, en un mismo estado. Tijuana ya va en
2/3 de la salida, y en cambio Mexicali está todavía en una zona de ascenso y no ha llegado al pico, ¿no? Entonces, también es muy importante identificar que no es un solo pico. Hay gente que se angustia por la fecha de la predicción, ¿no? Y dice, nos prometieron que el 8 de mayo, o nos prometieron que en junio. Esto es normal, son epidemias que tienen asincronía. Si tomamos el conjunto de la epidemia, sabemos la fecha de inicio, 28 de febrero, porque fue el primer caso registrado en la Ciudad de México. Y por las predicciones podemos identificar que Guadalajara muy probablemente se va a extender hasta septiembre, y Monterrey probablemente se va a extender al menos hasta la tercera semana de octubre. Y entonces, si consideramos toda esa ocurrencia de curvas y curvas y curvas y curvas, pues es todo el periodo de la epidemia. Es falso, lo digo rotundamente, es falso que ya se terminaron las medidas de control. Hoy 1 de junio, vi en varias primeras planas nacionales que decía, México es el único país, palabras menos o palabras más, pero decía, México es el único país que estando en la cima de las curvas epidémicas suspende actividades de control. Falso, México no ha suspendido las actividades de control. El único cambio es que el marco general de las medidas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hoy se ha transferido al marco estatal. Entonces ayúdennos con eso, porque es una confusión. Si alguien dice que México suspendió ya las medidas de control, no es cierto, está desinformado. Las medidas de control de la movilidad no se han suspendido en México. Lo dije muy enfáticamente el domingo. Toda estimación, no toda, pero es muy deseable, tienen un intervalo de la predicción y hay distintos métodos para establecer el intervalo. En esa misma predicción, todo es la misma predicción, teníamos en promedio 12.500, esto lo dije en una conferencia de prensa el 27 de febrero, 12.500, con un intervalo que iba desde 6.000 u 8.000 hasta 25.000 o 30.000. Todo eso fue el mismo ejercicio de predicción. Nunca hemos hecho una predicción de decir, les prometo que va a ser esta cantidad. Entonces, ahorita que cuando superamos 8.000, el mensaje público era, ya se equivocaron, ya se les pasó de lo que dijeron. No, las predicciones no funcionan así. En técnica hay un intervalo de predicción, ¿no? A los senadores y senadoras les dije en la comparecencia, hasta 30.000. No es una predicción que hice un día antes de ir al Senado, es la misma predicción original. Ese es el intervalo, 6.000, 30.000. Puntos intermedios, 8.000, 25.000, con una media, de hecho era la mediana, 12.500. Muchos comentarios. El primero, la crítica siempre será bienvenida. Qué bueno que tenemos un país con libertad de expresión, donde se garantiza que cada quien pueda dar una opinión y fundamentarla, o incluso aunque no la fundamente. Bienvenidas todas las observaciones. Bienvenida a la pluralidad de opiniones. Es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es, sería más productivo para un propósito de interés general, como es controlar una epidemia, si las personas que tienen el deseo de opinar utilizaran información, la escucharan con dedicación y plantearan sus opiniones con una fundamentación de evidencia y lograran reconstruir un argumento lógico a tono con la información científica, con la información técnica. Eso sería muy útil. Respeto si alguien prefiere lo contrario, no pasa nada, pero ciertamente son más útiles las opiniones cuando hay una base de evidencia. ¿Por qué lo digo? Número uno, este señalamiento, esta acusación de que primero está lo político y luego está lo técnico, quien acusa tiene la carga de la prueba.
invito respetuosísimamente a quien tenga esa impresión, esa opinión, que presente las pruebas correspondientes. Segundo, la idea de que lo político está por encima de lo técnico nos viene de una larguísima tradición, muy desafortunada en la salud pública mexicana, de sexenios previos, en donde lo político domina lo técnico, incluyendo el uso de la información, la presentación pública de la información. No, yo no me refiero a presiones por ajustarse a tiempos políticos, yo me refiero precisamente a las opiniones de distintos actores políticos en los estados, en los otros poderes de la Unión, que de repente insisten en convertir el discurso, el diálogo, el debate en temas políticos. No en la administración. No, aquí eso no ocurre. Yo no tengo planes políticos porque mi actividad, por eso me formé en actividades académicas, ha sido siempre académica. Yo trabajé en gobierno en 2008-2012, mi función era técnica, mi puesto era técnico. Hoy se podría decir que mi puesto es técnico-político o político-técnico porque he sido designado por el presidente, como formalmente se nombran a los subsecretarios, pero yo diría eso no me convierte en un carácter político. Mi ocupación es técnica, mi vocación es técnica. Nunca he militado en partido alguno, por cierto, nunca he militado. No milito en Morena, no he militado en otros partidos. Mis convicciones sociales son siempre en términos de agendas progresistas, en derechos culturales, derechos sociales, la igualdad de los géneros, la distribución del ingreso, etcétera, ¿no? Creo en lo público, siempre he defendido lo público. Yo voté por Morena y voté por el presidente López Obrador y por la doctora Sheinbaum. En la anterior no voté, había perdido mi credencial de elector, lo confieso. Qué guapo es. Bueno, esto es lo que dice el doctor Hugo López-Gatell con respecto a esta situación. Se está enrareciendo el momento que estamos viviendo por temas políticos y se está dejando a un lado lo técnico y lanza el reto de que si se tienen denuncias contra él, que se presenten las pruebas. Se la van a pellizcar el que quiera llegarle porque pues el conocimiento que él tiene es superior al de todos y a ustedes y al mío y al de todos. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.